Ok, estamos aquí de vuelta y queremos hacer entonces la demostración de unicidad. Am, ¿Cuál es la idea? Tenemos este punto fijo, ¿no? Vuelvo para atrás, ¿no? Entonces, justo antes de la pausa, habíamos mostrado que T de V era V. ¿Ok? Entonces, queremos mostrar que solo un punto, este V, cumple con esta propiedad. No existe otro punto que cumpla con esta propiedad. ¿Ok? Am, ¿Cómo lo vamos a hacer para mostrarlo? Lo vamos a hacer por contradicción. Vamos a suponer que dos puntos cumplen con esta propiedad. Vamos a llegar a una contradicción y por lo tanto esto va a implicar que solo puede haber un punto que cumple con esta propiedad. Ok, entonces lo que hacemos acá, suponemos que existe V tilde y es distinto de V. Okay, V tilde y V no es el mismo elemento y este V tilde también cumple con la propiedad del punto fijo. ¿Okay? Entonces acuérdense la definición de distancia. El hecho de que no sea el mismo punto, esto implica que la distancia entre V tilde y V tiene que ser necesariamente estrictamente positiva. ¿Okay? Porque si fuese cero la distancia entre esos dos elementos, la propiedad de distancia nos dice que V tilde y V son el mismo elemento, ¿no? Entonces partimos del supuesto de que son dos elementos distintos. Por lo tanto, la distancia que los separa, que tenemos acá, que estoy llamando A acá, va a ser estrictamente positiva. ¿Okay? Entonces, todo lo que hay acá en esta demostración es simplemente el supuesto original, ¿no? Que es que V tilde y V no son el mismo elemento. ¿Ok? Ok, vamos a hacer un par de cálculos, vamos a llegar a un resultado y vamos a ver una contradicción. ¿Ok? Y esto nos permitirá decir que tiene que ser que la distancia entre los dos tiene que ser cero. Primero, el paso entre este elemento y este de acá. Para pasar de la izquierda a la derecha, simplemente estamos usando la propiedad del punto fijo. Entonces podemos decir que V tilde, como es un punto fijo, lo hemos puesto acá, tiene que ser lo mismo que T de V tilde. Y lo mismo V, como cumple con la propiedad del punto fijo, lo puedo reemplazar por TD. ¿Ok? El paso entre esto y la siguiente línea es simplemente ahora aplicar la definición del mapeo contractante. ¿Ok? Entonces, por definición del mapeo contractante, entonces como T es un mapeo contractante, podemos decir que esta distancia de acá va a ser menor o igual que una fracción beta de la distancia sin astés, ¿ok? Quitándole una iteración. ¿Ok? Entonces esto es simplemente una aplicación de la definición de un mapeo contractante. Y lo que tenemos acá al final, ¿qué es nada más que la distancia que tenemos, esta A de acá, ¿no? La A de acá es la distancia entre V tilde y V, multiplicado por beta. ¿Ok? Entonces, fíjense toda la idea. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que A, que es un término positivo, es igual a una, no, es menor o igual que una fracción beta de A. ¿Okay? A, que es un término estrictamente positivo, es menor o igual que una fracción beta de sí mismo. ¿Okay? Esto se cumple si es que A es cero. Si A fuese cero, se cumpliría, porque, porque cero es igual a beta cero. Pero justamente el punto es que A es estrictamente positivo. ¿Okay? Entonces, para una A estrictamente positiva, no hay manera que sea menor o igual que una fracción beta de sí mismo. ¿Ok? Dado que obtenemos esto, podemos deducir, ¿eh?, que no hay manera que V tilde sea distinto de V. ¿Ok?
o no hay manera que esta A sea estrictamente positiva, si quieren. Entonces, esto sería la demostración de unicidad. Entonces podemos, sí, es lo que dice acá, podemos deducir que V es único. Ok. Bueno, el teorema del mapeo contractante, entonces, hemos mostrado su primera parte. Entonces, habíamos dicho que T tiene exactamente un punto fijo. Y además, se cumple esta segunda propiedad, que no hemos mostrado. ¿Okay? Y esta segunda propiedad era interesante porque nos decía, bueno, si aplico el algoritmo n veces a v sub 0, me voy a ir acercando cada vez más a v. Efectivamente, la distancia entre este elemento y la cosa a la cual queremos llegar es menor o igual que una fracción beta a la n de la distancia que nos separaba al principio del algoritmo. ¿Okay? Entonces, esta ecuación es interesante porque nos dice que el algoritmo converge al punto fijo. Y además nos da una medida de la velocidad a la cual vamos a converger. Va a depender de este beta. Entonces, cuanto más alto el beta, más lento va a ser mi algoritmo. ¿Sí? Entonces, podemos mostrar esta segunda propiedad fácilmente, dado lo que ya hemos hecho. Por ejemplo, esto, antes queremos mostrar que es, esto queremos mostrar que es menor o igual que, vuelvo para atrás, beta de la n a la distancia original, ¿no? Entonces manipulemos este término. Primero, podemos decir que este término es lo mismo que este término, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, acá estamos factorizando por t, ¿cierto? Entonces, t a la n lo estoy descomponiendo por entre el producto de t y t a la n menos 1. ¿Sí? Y esta v de acá, por la propiedad del punto fijo, estoy diciendo que es lo mismo que t de v. ¿Ok? Entonces, dado que esto lo puedo reescribir como esto, le puedo aplicar a esto la definición del mapeo contractante, y entonces sé que es menor o igual que una fracción beta por la misma distancia, ¿eh? Con la diferencia que le quito esta t de acá y esta t de acá. ¿Okay? Esta se va y esta se va. ¿Ok? Entonces, como ven, esto va a ser menor o igual que beta por la distancia entre lo mismo, pero tener n a la menos 1 en lugar de n. ¿Okay? Esto que acabamos de hacer, podemos volver a hacerlo. Entonces podemos decir que t a la n menos 1 es lo mismo que el producto de t a la n menos 2 por t, como hemos hecho acá. Y puedo reemplazar v por t de v, ¿eh? Aplicar la definición del mapeo contractante, y entonces esto sería menor o igual que esta vez un beta al cuadrado por la distancia con un n menos 2 en lugar de un... ¿no? Y lo puedo hacer incluso n veces hasta llegar a la semilla inicial, y ahí entonces obtendré que esto es menor o igual que beta a la n, esta otra distancia. ¿Ok? Ok, entonces esto es la definición del teorema, no, la demostración del teorema del mapeo contractante. ¿Ok? Hay otro teorema que me habría gustado ver, que seguramente no he podido alcanzar por las dificultades técnicas que hemos tenido. Siento que haya pasado. Pero que es el teorema siguiente. ¿Ah? ¿Por qué? Déjeme por lo menos introducirlo. ¿Ya? ¿Por qué va a estar bueno este teorema? Okay. Consideremos el teorema anterior. Este teorema anterior era útil
bueno, hemos dicho, el algoritmo converge a un punto único, bla, 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 bla. ¿Ya? Entonces, si aplico iteración de la función de valor, voy a llegar a la solución a la cual quiero llegar. Está bueno porque esto funciona para cualquier semilla inicial. Converjo a una única solución, es la solución correcta, existe la solución, tengo información sobre la velocidad de convergencia, etcétera, etcétera. El problema que tenemos es que un supuesto de este teorema es que justamente T es un mapeo contractante. Entonces partimos del supuesto que es un mapeo contractante, pero en realidad no sabemos si el conjunto de operaciones que aplicamos se trata de un mapeo contractante. ¿Okay? Entonces, si pudiésemos mostrar, por ejemplo, el problema del k-kitting, que este conjunto de operaciones que hacemos en cada iteración es un mapeo contractante, podríamos aplicar el teorema del mapeo contractante. ¿Okay? Entonces, el teorema siguiente está bueno porque justamente nos va a permitir mostrar que este conjunto de operaciones es un mapeo contractante. Y entonces se llama condiciones suficientes de Blackwell para un mapeo. Y lo que nos dice estas condiciones de Blackwell es que si mi operador, si este conjunto de operaciones cumple con dos propiedades, entonces va a ser un mapeo contractante. ¿Okay? Y lo interesante es que son dos propiedades que son muy fáciles de mostrar para cualquier modelo que veremos en este curso. ¿Okay? Las dos propiedades son lo que se llama monotonicidad y descuento. ¿Okay? ¿Qué nos dice la monotonicidad? La monotonicidad nos dice que consideremos dos value function que podemos rankear. Entonces, una está siempre debajo de la otra. F está siempre por debajo de G. ¿Okay? Pues si le aplico una iteración a F y la iteración a G, este ranking que tenía de tener F por debajo de G se sigue cumpliendo cuando considero T de F y T de G. Entonces, T de F es la función F, esta value function F, a la cual le apliqué una iteración T. Y T de G es la value function G a la cual le apliqué una iteración T. ¿Okay? Entonces, si se cumplía que F estaba por debajo de G, y si podemos mostrar entonces que el F iterado y el G iterado también se cumplen con esta propiedad, y el F iterado está por debajo del T iterado, entonces el operador T cumple con monotonicidad. ¿Okay? Descuento, ¿qué nos dice? Descuento nos dice lo siguiente. Agarremos la value function F. Le vamos a sumar una constante. Entonces, ¿qué es f de a en esta notación? Supongamos que f de x es x al cuadrado. F más a de x sería x al cuadrado más a, más una constante a. Entonces, a la función le estamos sumando una constante. ¿Okay? Ok, lo que nos dice descuento es que si le sumo una constante a mi value function y la itero una vez, si puedo mostrar que esto es menor o igual que el f iterado más beta a, entonces cumplo con descuento. ¿Ok? Me habría gustado mostrarles me habría gustado hacer dos cosas. ¿Eh? Me habría gustado hacerles un ejemplo. Es rápido, pero bueno, no me da el tiempo. Mostrarles, por ejemplo, en el k-kitting cuándo se cumple monotonicidad y cuándo se cumple descuento. Pues lo dejaremos para la ayudantía. Y me habría gustado ver la demostración. ¿Ok? El ejemplo, bueno, lo verán en la ayudantía. La demostración les puedo dar un capítulo del Sargent y Lundquist donde lo hacen, uh, lo,
lo importante para mí con este teorema es la práctica que se viene después, ¿eh? Es poder usarlo y aplicarlo a distintos modelos que usaremos más adelante. Por ejemplo, el cake-eating, ¿eh? que hemos visto. Mostrar que el operador cumple con monotonicidad y cumple con descuento. En tal caso, podemos deducir que el operador es un mapeo contractante. Y si es un mapeo contractante, entonces se puede aplicar el teorema del mapeo contractante, puedo aplicar iteración de la función de valor y sé que mi algoritmo va a converger a lo que quiero que converja. ¿Ok? Entonces, les debo esto. ¿Está bien? Siento que la clase haya sido un poco pesada, sí, yo también lo he sentido pesado por los problemas técnicos. Y cuando tenemos matemática así, sé que no es lindo ser limitado con la tecnología. ¿Eh? Entonces, echamos de menos la pizarra. Bueno, es lo que hay, como dicen. Así que siento que me haya fallado el iPad. Dicho esto, si tienen dudas cualquiera, estamos acá para contestarlas si es que hay algo que no les quedó claro. Voy a dejar de grabar. Ups.